Buenos días, es un gusto verlos. Creo que todos los que estamos acá, de alguna manera nos preguntamos cómo se construye país. Creo que todos nos preguntamos cómo hacer de Colombia un país más justo, más equitativo y justamente eso cómo se potencia. Si hablamos de nadar contra la corriente, podemos verlo desde el optimismo, desde el pesimismo o a veces hasta desde la misma ecuanimidad. Hoy los invito a un viaje del juego al impacto. Y este viaje quiere que, sobre todo, conecten con su niñez. Quiero que piensen cuando eran niños, esos recuerdos que de pronto no tienen, porque uno de los 0 a los 5 años a veces todo es muy difuso. Y se pregunten esto, son dos preguntas muy sencillas. El origen de sus temores, de pronto de dónde viene ese miedo a los cucarrones, a los caracoles, o de pronto por qué mucha de nuestra vida se explica en decisiones que tal vez no recordamos. Y es ahí donde viene la primera infancia. Y es ahí donde nosotros, a partir de esa pregunta, llevamos 17 años entendiendo y trabajando con y por la primera infancia de Colombia. Muchos nos conocen por nuestros jardines. Arrancamos en el Nogal. Muchos de pronto en esta sala tuvieron a sus hijos en ese jardín en el Nogal, pero hemos tenido alianzas diferentes con CAFAM. En este momento tenemos 4 jardines infantiles y también hemos sido operadores del ICBF y de Buen Comienzo. Pero no nos hemos quedado ahí. Nosotros hemos pensado y nos hemos cuestionado todo el tiempo cómo ser más innovadores, cómo llevar a la primera infancia y todo lo que implica esta educación a otros lugares. Ahí, cuando muchos se preguntan entre el vínculo entre primera infancia y medio ambiente, desarrollamos una estrategia que se llama el Centro de Materiales. Después les voy a contar en detalle, pero también tenemos algo que es fascinante, que se llama la red IO2. Esta es una comunidad. Los que tienen hijos y a veces no tienen muy claro cómo el juego en verdad es un vehículo de aprendizaje, por favor, métanse. Los que tienen niñeras o cuidadoras, que quieren que de pronto sus hijos tengan rutinas más intencionadas y que hagan del juego una exploración, por favor, consúltenla. Este es un gran bien público. Este es todo nuestro conocimiento al servicio de nuestra sociedad. Y aquí es donde podemos ver un poco las cifras. Hemos trabajado con más de 1.8 millones de niños, hemos llegado a casi 88.000 educadores y hemos trabajado con muchas familias y hemos enriquecido diferentes espacios educativos. Nosotros hoy venimos a mostrarles a través de datos, a través de evidencia, por qué la primera infancia es una causa que transforma a Colombia desde la raíz. Y aquí es donde vemos, no lo digo yo, lo dice un premio Nobel de la economía, que el ratio o el retorno de la inversión en primera infancia es uno de los retornos más altos en la trayectoria educativa. Nosotros muchas veces pensamos, no, la fuerza laboral necesita aprender hoy en día inteligencia artificial o necesitamos capacitar a nuestros niños tal vez entre los 15 años para escoger mejor su carrera, pero el ratio más grande de $1 invertido que lleva a 17 está en la primera infancia. Y esto se los voy a contar a través de un testimonio. Imagínense Barranquilla, la playa, una comunidad vulnerable, calor, donde se abre un centro IO2. Esto fue uno de nuestros primeros centros, donde nosotros estábamos llevando nuestra experiencia educativa a un lugar que no conocíamos. Y aquí ven a Caleb. Caleb está pintando. Y les vamos a mostrar un video donde con este testimonio se oye un poco mejor. A través de los ojos de Caleb, arte e investigación en la experiencia educativa AIOTU. En el año 2009, a sus 4 años de edad, Caleb llega a AIOTU en Barranquilla. Desde que Caleb ingresó a AIOTU, tiene a su disposición materiales que le permiten desarrollar su creatividad y habilidad para el dibujo. Gracias al proceso de acompañamiento de su maestra y familia, Caleb inicia un viaje. Un viaje entre pensar, indagar, observar, cuestionar y preguntar.
En 2010, Caleb desarrolla una fascinación por los postes y allí comienza su proceso de investigación gráfica. Él se pregunta de dónde viene la energía que llega a ese enchufe. Luego descubre, el enchufe por dentro tiene corriente, viene de la electricidad y la electricidad viene de las casas. Los cables están pegados a las casas y esos cables cogen la electricidad de los postes. Entonces, la electricidad corre por los cables y llega a las casas. Entendiendo los detalles de su contexto, Caleb se pregunta si los rayos podrían destruir los cables. Más adelante comprende, estas son las partes del poste. Entonces tú vas cogiendo una a una y armas el poste. ¿Sí ves? Este es el camión que transporta las partes que arman todo el poste. En busca del realismo, explora la espacialidad y perspectiva, también desde otros lenguajes. Vinculando a otros. Gracias a YouTube logré destacar y de manera espontánea mis habilidades artísticas. Me acuerdo que hacía dibujos, trazaba sobre una mesa con arenas y eso para mí fue una experiencia muy interesante y que la recuerdo muy bien. Me gustaría estudiar la carrera de diseño gráfico, ya que me llama mucho la atención lo que es el diseño, el arte, y me gustaría seguir afianzando este talento artístico. El arte y la investigación confluyen en una sola experiencia, van cogidas de la mano, una relación bidireccional que invita a los niños y niñas a descubrir diversas maneras de acercarse y apropiarse de su mundo. Pero ¿qué es lo que pasa? Caleb es la excepción. Caleb no es la regla. Caleb hoy tiene 22 años, está en la universidad. Entró a la institución de Pies Descalzos, nuestro jardín era un proyecto conjunto con Pies Descalzos, o sea, siguió su trayectoria educativa y hoy podemos decir que todos los niños de nuestro centro de la playa que entraron a Pies Descalzos, todos se graduaron. Y ahí vemos ese efecto en cadena. Las cifras son un poquito más preocupantes. En Colombia tenemos 5 millones de niños y niñas y más del 60% viven en condiciones de vulnerabilidad. De ese 60%, y ahí empezamos a ver, solo 4 de 10 niños en Colombia están matriculados en educación preescolar. 4 de 10, menos de la mitad. O sea, Caleb en verdad es la excepción. Y cuando empezamos a ver nuestra inversión, estamos por debajo. Ayer mirábamos los resultados del índice de inversión social privada. Educación no puntúa. Esa es una pregunta que uno se puede hacer. Y sabemos que cuando miramos educación, primera infancia no está tal vez tan de moda, por decirlo de alguna manera. Y ahí es donde nosotros empezamos a cuestionarnos qué podemos hacer, sobre todo cuando vemos que nuestras cifras a contexto regional son bien similares. Esto es dramático. Y estas son las cifras de primera infancia. Ahora pensemos cuando ustedes ven los resultados de PISA. 1 de cada 2 jóvenes alcanza los mínimos de comprensión a los 15 años. Nosotros somos un país que tal vez tiene muchas oportunidades en lectura. También sabemos que 7 de cada 10 estudiantes está bajo el nivel 2 en lógica matemática. Pero también sabemos que las empresas buscan otro talento y hay una brecha entre el talento que produce el sistema educativo y el talento que tienen hoy en día las empresas. Cuando hablamos de transformar una sociedad desde la raíz, nosotros sabemos, tenemos la data y la evidencia de que hay que arrancar en primera infancia. La plasticidad del cerebro, los niños son como esponjas. Entonces hay una oportunidad. Y ahí es donde les traemos un mensaje simple. Estas habilidades no se improvisan a los 25 años. No es contratar coach que le enseña a uno a trabajar con tecnología. No es aprender bilingüismo cuando tengo un trabajo que necesito que me permita ascender para trabajar y necesito inglés. Necesitamos cultivar los primeros 5 años de vida. Nosotros hacemos parte de un proyecto mundial, 5 países, donde nos estamos cuestionando eso.
cómo aprendemos y por qué hay que potenciar la inversión en primera infancia y qué nos dice la evidencia. Esta es otra mirada. Son dos instrumentos muy técnicos. Uno es hecho por Lego, donde básicamente se cuestionan cómo son las calidades de las interacciones muy desde el juego, pues es Lego. Y el otro es IDELA, que mide desarrollo infantil y es una herramienta universalmente utilizada. ¿Qué vemos? Esto debería estar en 100%, ¿no? Es lo primero. 48% es malo. Vemos que en lo que es desarrollo motriz, 52.9. Es decir, esto es lo que nos permite escribir, la motricidad fina, la motricidad gruesa, la matemática emergente, lo que veíamos de las pruebas PISA, 46%, menos de la mitad. Eso quiere decir razonamiento abstracto, razonamiento lógico. Lectura emergente, lo veíamos en PISA, 43.57%. Y desarrollo socioemocional, que es tal vez el más alto, en 53.45, que es básicamente lo que nos permite autorregular las emociones y desarrollar empatía. ¿Qué vemos? Y aquí es importante, esta es una muestra preliminar, es una muestra basada en instituciones educativas públicas de primera infancia en 5 ciudades. El entorno importa. Donde hay interacción, hay aprendizaje. La calidad del entorno importa. ¿Se acuerdan de estas sillas cuando ustedes estaban chiquitos? Cómo se quedan quietos, no se mueven, sentadito en el pupitre, más bonito. Eso no propicia el aprendizaje. Ahí tenemos un punto. Tenemos otro punto, el desarrollo emocional. ¿Se acuerdan el miedo que uno le da a veces levantar la mano por equivocarse? Eso es lo que frena procesos de aprendizaje. La empatía, la autorregulación, parte de mirar a los niños a los ojos, de que el maestro sea consciente cómo se comunica. Después vemos el pensamiento matemático. El juego propicia razonamiento crítico, por eso muchas veces uno juega Lego o hace los cubitos. Y por último, no se trata de la cobertura, no se trata de tener más niños sentados en más aulas, se trata de entender cómo aprenden los niños. Y en función de eso, nosotros vemos la importancia de la transformación sistémica. Para IoT ha sido muy importante entender el lenguaje del niño. Nosotros somos una filosofía inspirada en Reggio Emilia. No sé si conocen lo que es Reggio Emilia, pero pues básicamente hace 17 años cuando nosotros nacimos, muchas de las ideas de Reggio Emilia eran muy vanguardistas porque ponían al niño en el centro, porque a través del arte, la exploración, el cuestionamiento de los lenguajes de los niños, podríamos potenciar aprendizaje. Y ahí es donde efectivamente nos preguntamos mucho, ¿qué pasa con los padres? Una madre que tiene a su niño en un jardín donde se siente segura es una madre que probablemente trabaja más concentrada. Eso es bien importante. Una madre que se siente segura y que ve en ese proceso de desarrollo educativo empieza a cultivar esa importancia de que la educación en la trayectoria educativa continúe. Y también están las maestras. Nosotros tenemos una red con muchísimas maestras, nos hemos desarrollado millones de herramientas de procesos de desarrollo de capacidades y vemos que este rol de maestras tiene un impacto enorme en la vida de los niños. Hay que pensar en el sistema, hay que pensar con quiénes están interactuando estos niños y estas niñas. Y también vemos la importancia de tejer comunidad. Nosotros vemos y sabemos que hay un reto en capital humano. Les mencionaba anteriormente, uno se pregunta mucho por qué hay esa brecha, dónde nace la inequidad. En Colombia, donde nacemos, importa. Nosotros, muchos de los que estamos en esta sala, también somos la excepción. Pero ¿qué pasa con los niños y qué pasa con esas comunidades? Ayer veíamos la importancia de continuar la inversión en municipios PEDET. Veíamos la importancia de la educación como la transformación en zonas afectadas por el conflicto armado, en la ruralidad dispersa. Y ahí es donde esto hace sentido. Y ahí es donde nosotros le hemos dedicado 17 años de nuestras experiencias y todos los que vienen a construir comunidad. A través del potencial de los niños y las niñas, nosotros construimos comunidad.
Vimos las cifras, vieron la data. La brecha es enorme y no es una competencia, no es decir, destinémosle todos los recursos que tenemos, que son escasos, a la primera infancia, pero se trata de que seamos conscientes, se trata de que nosotros podamos entender por qué invertir en primera infancia es esencial. Nosotros sabemos que hay que incorporar las voces de los niños y las niñas. Nosotros sabemos que tenemos que tener estrategias de inversión corporativa que tengan en cuenta estas comunidades de influencia y sabemos que tenemos que invertir en los cuidadores y en los educadores. Y aquí es una responsabilidad ética, no es una responsabilidad únicamente estratégica. Nosotros tenemos que contribuir a cerrar esa brecha entre la educación pública y la educación privada. Esa brecha arranca en la primera infancia, arranca en la atención integral a los niños de los 0 a los 5 años. Es por eso que donde muchos ven brecha, nosotros vemos potencial. Y nosotros creemos en ese potencial transformador de la educación de la calidad. Nosotros nos hemos dedicado a democratizar esa educación. Hemos visto en todos los centros que hemos tenido a lo largo de Colombia, en todos los proyectos que hemos desarrollado, que es posible visibilizar, fortalecer y escalar nuestro impacto. Tenemos la data. Hemos tocado más de 1.8 millones de niños que sabemos que como Caleb van a desarrollar todo su potencial. Hemos tocado esas comunidades y hemos sobre todo incidido en la política pública que permite que mal que bien Colombia sea reconocido como uno de los referentes en la política pública de atención integral a primera infancia. Ese potencial social, educativo, económico y ambiental es lo que nos hace especiales y es la invitación que les hacemos. Invertir en primera infancia es la base de la raíz, es la semilla de lo que vamos a sembrar. Tenemos los testimonios, tenemos la data, pero sobre todo tenemos la absoluta convicción de que transformar a Colombia desde la primera infancia no solo es posible, sino necesario. Y esto es posible a través de todos los aliados que hemos tenido. Me voy a poner una tarea y el año entrante entender qué estamos dando en inversión social a la primera infancia más al detalle. Pero básicamente este reconocimiento a los aliados es porque esto es un logro colectivo. Nosotros hemos contribuido a la transformación de la política pública de primera infancia porque le hemos apostado a aumentar no solo cobertura, sino calidad. Y hoy en día el reto es enorme. Ustedes vieron las cifras. Estamos en 48% en lo que estamos midiendo del desarrollo infantil. Nos hace falta la mitad. Y para esa mitad necesitamos de todos ustedes. Muchas gracias.